Hola, bueno, entonces aquí comenzamos el último B coloquio del semestre y los dejo con Pilar y Sebastián. Ahorita que están, Ignacio Muga. Estamos aquí atentos a cualquier cosa. Ok. Seba, ¿querés presentar tú? ¿Tú? Ok. Por favor. Ok, bueno, bienvenidos a este último coloquio del año por Zoom. Hoy vamos a tener el placer de escuchar a dos compañeros, bueno, un ex compañero, pero que sigue siéndolo igual, Alfredo Calderón, que se doctoró este año, y nos va a contar un poco sobre lo que fue su trabajo de tesis y algunas preguntas abiertas. Y por otro lado tenemos a Diego Lugo, que acaba de salvar los exámenes de calificación, y nos va a contar un poco de lo que va a ser su proyecto de tesis. Y bueno, y esperemos también que dé el tiempo para que nos cuenten algo sobre su experiencia en el doctorado también, como el flamante doctor, que nos cuente un poco cómo fue ese camino. Y también Diego, bueno, como extranjero, que tuvo que insertarse en Chile, y esas cosas también, esperemos que nos cuente un poco de eso también. Muchas gracias a los dos. No sé quién empieza. Según el programa, el afiche, parte Alfredo. Ok. Alfredo, entonces. Bueno, muchas gracias por la invitación. Entonces me gustaría hablar un poquito del trabajo que hicimos, un resumen muy corto porque me dijeron que era cortita la charla. Así que voy a compartir, digamos, la pantalla para hablar hice una pequeña presentación del trabajo que estuvimos. Yo tuve como tutor a Pierre Giraud, y estuvimos trabajando en sistemas dinámicos con un sistema bien particular que son las contracciones a trozos en el intervalo. Así que la charla que propuse para dar hoy lleva por título entonces contracciones a trozos en el intervalo y algunas preguntas abiertas que tienen relación justamente con la continuidad de los trabajos que pudimos llevar hasta el momento de la culminación de la tesis. Lo que viene después, más o menos me gustaría mencionarlo, porque lo interesante o lo bonito que tiene mi trabajo es que es bastante simple de entender, muy difícil de trabajar, pero muy fácil de entender el problema inicial. Así que eso me juega a favor, por lo menos en una charla cuando es bien corta. La motivación que voy a dar, como lo había mencionado también en el abstract, es una motivación que personalmente me gusta mucho y tiene relación con el teorema de punto fijo de Banach. El teorema de punto fijo de Banach lo voy a citar, lo voy a mencionar aquí en el intervalo simplemente y con las hipótesis que yo necesito, en un caso bien particular. Me sirve como motivación. Voy a considerar X entonces un intervalo compacto, ¿cierto? X un intervalo compacto y una función que va del intervalo compacto en sí misma, que es una contracción. Para mí, entonces, una contracción, ¿cierto? Bueno, en general una contracción se define de esta manera. Y en el fondo que achica distancia, ¿cierto? Bajo la tasa lambda. Y un numerito que está entre 0 y 1. Bajo estas condiciones, uno puede probar que existe un único punto fijo, ¿cierto? Dentro del compacto, tal que toda la dinámica se va para allá. Y eso, cuando digo toda la dinámica, me refiero a que el omega límite de cualquier otro punto tiene a este punto fijo como resultado. En este contexto necesito mencionar algunas cosas. Yo aquí abajito hice un pequeño dibujo como en un pizarrón, donde ustedes pueden ver que por lo menos en el intervalo se puede ver bastante bien lo que termina pasando. Las órbitas de los puntos comienzan a acercarse cada vez más al punto fijo, ¿cierto?, que aparece.
Y una órbita, en mi contexto, ¿cierto?, es simplemente el conjunto de los iterados de un punto, como ustedes lo pueden ver acá. Y el omega límite, básicamente, lo podemos definir como la clausura de la órbita menos la órbita. Bueno, entonces esta es la motivación. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de un resultado como este, uno podría, digamos, debilitar las hipótesis asociadas y podría pensar qué problemas todavía no están resueltos. Entonces, por un lado, uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si le quito la compacidad al espacio? Esa idea ya está trabajada. Hay varios resultados que intentan simular algo o intentan obtener, ¿cierto?, las mismas conclusiones que tiene el teorema de punto fijo de Banach, pero quitando la compacidad del espacio. Hay que, por supuesto, considerar otras hipótesis adicionales sobre el mapa para poder obtener esto. Pero bueno, esa es una idea, es un modo de generalizar. Otro modo de generalizar es quitar la contracción, en el sentido tal cual como está aquí. La contracción implica continuidad, implica que la función es Lipschitz, implica un millón de condiciones que son muy buenas y que terminan al final sirviendo para concluir, ¿cierto?, ese resultado tan espectacular como el teorema del punto fijo de Banach. Sin embargo, si uno quita la idea de contracción, ya la cosa se complica mucho. Uno podría considerar, por ejemplo, ahora una idea más débil, considerar una partición, por ejemplo, en el intervalo compacto X, y bueno, y suponer, ¿cierto?, que en cada uno de los trozos de la partición, yo tengo efectivamente una contracción, pero ya no tengo continuidad, por ejemplo, porque esto ya es simplemente considerando la contracción en el interior de cada una de las piezas. Eso es lo que vamos a terminar llamando contracción a trozos, básicamente en el intervalo. Por supuesto que esta idea uno la puede extender también a un contexto mucho más general, pero por lo menos claro, las cosas se complican mucho, por ejemplo, trabajando inclusive en R2. Así que primero intentamos resolver el problema en dimensión 1, y después, bueno, vamos a pensar cómo generalizar esta idea todavía más. Entonces la idea es la siguiente. Ustedes tienen acá una especie o mi idea de contracción, la idea que tengo yo de contracción por trozos, y lo que me interesa a mí es estudiar justamente dónde se acumulan las órbitas, o los conjuntos omega límites, si quieren, de cada uno de los puntos asociados. Aquí hay varios problemas técnicos, como por ejemplo, si yo caigo en una discontinuidad, ¿qué hago? ¿Cuál de los dos valores tomo, no? Entonces, aquí lo que uno generalmente hace es tomar las preimágenes de todas las discontinuidades que aquí aparecen y las quita. Y uno trabaja con las órbitas de puntos que viven, digamos, que nunca pasan por una discontinuidad. Eso no significa, por ejemplo, que las órbitas no se puedan acumular en elementos de la discontinuidad. Eso puede pasar, y eso hace complicado e interesante también el problema. Así que, bueno, esto es lo que pasa acá. Acá ya el teorema de punto fijo de Banach no es válido. Aunque haya un punto fijo, por ejemplo, eso no significa nada. Pueden haber más de un punto, pueden haber órbitas periódicas. Y nos preguntamos además qué es lo que sucede con comportamientos ya no periódicos, qué cosas pueden aparecer acá, a pesar de tener una contracción. Entonces, bueno, para establecer el resultado que conseguimos probar durante la tesis, que es el resultado principal de mi tesis, voy a denotar algunos conjuntos que van a aparecer en el teorema. Inicialmente voy a considerar el conjunto D, que es el conjunto de los límites laterales sobre las discontinuidades asociados. Así que, si quieren, en realidad el conjunto D, por ejemplo, contiene a este punto, ¿cierto? Contiene a este punto,
serían los dos límites laterales asociados, ¿cierto?, a la primera discontinuidad. En esta segunda discontinuidad tenemos, ¿cierto?, Alfredo, apagaste tu micrófono. ahora sí. Bueno, el conjunto E, entonces, es el conjunto de los límites laterales en discontinuidad. ¿Perfecto? Y el conjunto X tilde, como yo lo había mencionado anteriormente, básicamente el conjunto de puntos cuya órbita no vuelve a intersectar discontinuidades. Se puede escribir de esta manera, o simplemente se puede escribir como el espacio X total, quitándole, ¿cierto?, la unión de todas las preimágenes de discontinuidades que hay. Algunas cosas que uno puede saber sobre este conjunto, por ejemplo, es que bajo las hipótesis de que nuestro mapa sea inyectivo en cada una de las ramas, uno puede de hecho mostrar que este conjunto X tilde es denso. Lo que hace interesante el estudio, ¿no? Porque si no teníamos por lo menos este concepto de densidad, la dinámica asintótica que estábamos estudiando no era muy representativa del sistema. Así que es importante por lo menos ese detalle. Ya tenemos una hipótesis que garantiza que al menos la dinámica asintótica es representativa. Entonces, bueno, este año, de hecho, se publicó el trabajo, o este resultado principal, que dice lo siguiente. Si tenemos que los límites laterales tienen órbitas que no intersectan discontinuidades, básicamente esa es la condición que dice aquí. Tenemos que la función f es inyectiva sobre cada una de las piezas. Eso nos permite decir que la dinámica de los puntos en X tilde representa más o menos la dinámica del mapa completo. Entonces lo que ocurre es que existen números naturales, de modo de que su suma siempre es mayor o igual que 1 y siempre menor o igual que la cantidad de límites laterales que tenemos. De modo de que nuestro atractor, que piénsenlo en este caso como el conjunto límite del sistema, se puede escribir como una unión finita de órbitas periódicas contenidas en X tilde, que no tienen ningún punto compartido, ¿cierto?, con una discontinuidad, y conjuntos de Cantor, donde los conjuntos de Cantor son, aquí yo le puse X tilde mutuamente disjuntos, porque sí, efectivamente son conjuntos disjuntos, pero intersectados con este conjunto X tilde. Fuera del conjunto X tilde, ellos podrían intersectarse, o no lo sabemos, de hecho. No conseguimos probarlo que son disjuntos de verdad. Pero con esto es suficiente, y además son minimales cada uno de los conjuntos de Cantor, es decir, en el sentido de que las órbitas de cualquier punto que lleva en el Cantor inter el conjunto de X tilde son densas en el conjunto de Cantor completo. Además, la órbita entonces de cada punto X tilde es atraída por exactamente una de estas componentes minimales. Así que esto básicamente es una descripción de la dinámica, una descripción bastante completa de la dinámica de esta clase de sistema particular. Por supuesto que salvo las hipótesis con las que estamos considerando, todavía no sabemos qué pasaría si esta hipótesis que está acá no es válida, o si la hipótesis de no tener, digamos, inyectividad en cada pieza. Lo que sabemos es que las cosas se complican un poquito más, pero yo diría que el resultado debería seguir siendo válido, pero esto simplemente es ¿cómo se llama? Es lo que yo creo que puede pasar. Entonces, las preguntas que aparecen acá son relacionadas simplemente a este teorema. La primera es: ¿la condición de contenido en X tilde es genérica de alguna manera? Porque a mí me gustaría poder representar o poder decir, ¿cierto?, que la dinámica común de esta clase de sistemas es justamente dada por esta forma. Me gustaría a mí poder decir que la descripción que yo estoy haciendo es de un mapa genérico. Y en casos muy, muy extraños, yo voy a poder tener otra cosa, por ejemplo. Y para poder hablar del concepto de genericidad, por ejemplo, ustedes necesitan un espacio topológico
necesita una topología sobre el espacio de mapas contractivos atrosos. Eso que está ahí, ¿cómo se llama? Es algo en lo que yo comencé a trabajar también en la tesis, y es un resultado interesante, en el sentido de que se consigue y es posible definir un espacio de funciones, ¿cierto? Que no es completo, pero no importa que no sea completo, porque aún así conseguí probar que tal espacio de función es un espacio de Baire. Así que el concepto o el estudio de la genericidad es factible igualmente en este espacio. Solo que conseguí definir el espacio, pero todavía falta la pregunta justamente de saber si la condición es genérica, por lo menos en este contexto. La segunda pregunta es si el resultado es válido si quitamos la hipótesis de inyectividad. Como les había mencionado anteriormente, yo creo que sí, pero esto simplemente complicaría mucho las cuentas. La hipótesis de inyectividad, por lo menos bajo la demostración que nosotros dimos al resultado previo, es importantísima en muchos sentidos. Así que quitarla no es para nada sencillo. La pregunta número 3 es si, bueno, me parece que eso no. Aquí está, eso no lo mencioné, lo siento. Otra cosa que uno puede decir acá es que si F es una contracción creciente en cada una de las piezas, entonces se tiene que esta cota. Es decir, la suma de las componentes que atraen toda la dinámica, ¿cierto?, de un mapa contractivo a trozos, nunca supera la cantidad de piezas de la partición. Eso lo conseguimos probar solamente para el caso creciente. Suponemos que no importa que no sea creciente, pero bueno, solamente lo sabemos probar para el caso creciente. Así que la tercera pregunta correspondería a ver, ¿qué pasa si F no necesariamente es creciente en cada una de las piezas? ¿Será que se sigue manteniendo la cota? También es algo que yo creo que va a terminar valiendo, pero no sabemos cómo probarlo todavía. Y bueno, finalmente, la última pregunta. Y esta pregunta es algo con lo que estamos trabajando actualmente con Pierre. Pierre más que yo, porque él tiene más tiempo ahora. Pero la pregunta que nos hicimos es, ¿qué pasa si las componentes, ¿cierto? En particular, si le llamamos lambda J a cada una de las componentes que aparecen acá, ya sea periódica o sea Cantor, la pregunta que nos hacemos si, por ejemplo, nuestro sistema restricto a cada una de las piezas es únicamente ergódico. Por supuesto, en el caso periódico esta respuesta es obvia, sí, pero en el caso Cantor no es obvio que nuestro sistema sea únicamente ergódico. Y de hecho, por lo menos sabemos que en el caso no contractivo hay ejemplos donde esto no sucede. Así que la única esperanza que tenemos de que esto sea verdad es que la contracción nos permita, de hecho, poder probar efectivamente que esto es cierto, pero todavía no sabemos cómo ocuparla bien. Tenemos algunas hipótesis, tenemos algunas propuestas, pero no sabemos muy bien cómo concluir la ergodicidad única porque, bueno, que hay un tema de los tiempos de retorno a las discontinuidades de manera acotada, es un tema que no podemos controlar todavía, y que creemos que en el caso contractivo, bajo las condiciones que nosotros tenemos, deberíamos tener. Y bueno, y por último, si no es verdad, me gustaría tener un contraejemplo, pero tampoco lo tenemos. Así que bueno, estas son las 4 preguntas abiertas que puedo mencionar a partir de este teorema o resultado principal de mi tesis. Creo que por lo menos acá eso es todo. Yo lo único que ocupé acá fue el paper que nosotros pudimos publicar, y eso es por esa parte. No sé si quieren que les cuente algo acerca sobre mi experiencia respecto al doctorado. Eso ya es fuera, digamos, de la parte académica. Me gustaría simplemente decir que para mí fue... Alfredo, digamos, ¿sí? ¿te puedo interrumpir? ¿Te puedo hacer una pregunta sobre algo de matemáticas? Pero por supuesto, claro. ¿Y Sí. cómo son las medidas invariantes ahí? Porque
bueno, hay puntos periódicos, dijiste, y Sí. si piensas que es únicamente ergódica, ¿cuál podría ser la medida ahí invariante? Ya, mira, es complicado porque nosotros tenemos un resultado de existencia de medidas invariantes sobre los conjuntos de Cantor. Sobre las medidas invariantes sabemos que son las medidas de las deltas de ¿cómo se llama? Las deltas de Dirac promediadas. Eso te define una medida invariante sobre las órbitas periódicas. Sin embargo, para el caso del conjunto de Cantor, nosotros conseguimos probar que bajo las condiciones del mismo teorema, las mismas condiciones, existen una medida invariante. Lo que no conseguimos probar es que solo existe una. Así que efectivamente el problema no está, o sea, el problema está justamente en probar que solo hay una. En el caso de que haya solo una, lo interesante, por ejemplo, es que la medida es no atómica. Eso lo podemos saber. ¿Sí? No es una medida cualquiera, una medida no atómica. Es una medida que, de hecho, le da, ¿cómo se dice? Que a todos los puntos del Cantor, ¿cierto? Cualquier abierto tiene medida positiva que contenga cualquier punto del Cantor. Tiene efectivamente el soporte de la medida, tiene que ser todo el conjunto de Cantor, si es que fuese única. Y eso es lo único que podemos saber. Sabemos que existe, una al menos, sabemos que es no atómica, y eso. Y que no sabría decir nada más, la verdad. Si tuviéramos mayor información, seguramente sería más simple responder a la otra pregunta. Pero sí, si existen dos, por ejemplo, lo interesante es que sí, deberían tener al conjunto de Cantor, ¿cierto? Como medio entremezclado, más o menos lo que haces tú, tu trabajo. El conjunto de Cantor debería tener ambos soportes de la medida entremezclados, y de una manera en que no es tan simple de separar, o no sabemos cómo hacerlo. Gracias. No, de nada. No sé si hay alguien más que tenga una pregunta respecto a matemática, o respecto a las preguntas. Sí, los resultados son 1D, o hay alguna manera de extenderlo a más dimensiones. Sí, yo creo que hay una manera de extenderlo a dimensión en Rn. Y la manera es un poco tramposa, porque lo que uno hace es tomar los productos finitos de contracciones de este tipo. Entonces, sí, puedes tener, por ejemplo, sobre R2, puedes definirte un cuadrado y trabajar con una partición dada por rectángulos, de modo de que ese sistema se pueda escribir como producto de dos contracciones a trozos unidimensionales. En tal caso, yo creo que el teorema se puede extender de manera muy simple. El problema está que no todos los sistemas que se definen a partir de particiones por rectángulos se pueden escribir como producto de dos contracciones. Muchas veces eso no sucede, tenemos ejemplos también, y eso complica, de hecho, complica el resultado, porque significa que es una clase bien particular de contracciones definidas sobre rectángulo, no es cualquier contracción definida sobre rectángulo. Así que sí, eso se puede hacer, pero la verdad es que para mí es un resultado bien pobre. Me gustaría que fuera por último, si estoy tomando rectángulos, que sea cualquier contracción definida sobre los rectángulos. Y eso es lo que no sabemos hacer. Ok, gracias. Ya, de nada. Bueno, si no tienen más preguntas respecto a la matemática, nada, yo lo único que quisiera decir, y aprovecho de agradecer también al programa, porque la verdad es que vine a parar un lugar donde yo fui feliz trabajando, al menos. Me gustó mucho mi trabajo de tesis. Me gustó mucho el tema que terminé desarrollando, el tema que en algún momento me propuso Pierre y que me asustó al principio. Nada, encuentro que tuve un poco de suerte también, pero yo creo que no todos los estudiantes de doctorado tienen la suerte de que les guste mucho su tema. Sí, en principio eso no sucede. Pero yo puedo decir solamente cosas buenas respecto al programa, respecto a mi experiencia dentro del doctorado. Y nada, no tengo ningún comentario negativo, especialmente de Pierre, que ahora en este caso Pierre quiere continuar trabajando conmigo, de hecho,
Así que para mí eso es genial porque eso significa que esto no se acaba y con la cantidad de preguntas que ustedes ven acá son simplemente 4, pero yo estoy seguro que puedo escribir fácilmente unas 20 preguntas respecto a este y otros temas que tienen relación y que eso significa que tengo mucha pega para todo lo que viene. Así que me siento afortunado al menos respecto a ese lado. Eh, Eso, no tengo mucho más que decir, solamente darle las gracias a todos. Muchas gracias, Alfredo. La verdad que personalmente para mí fue un gusto compartir, sufrir, pero pasarla muy bien también. Con Diego. Diego, por favor. Allá. Sí, ya debe estar habilitado para que Diego continúe. Bueno, vamos a hablar un poco. Hay un detalle en el subtítulo. Deseaba poner subtítulo, pero se me olvidó. Experiencias y dinámicas con agujeros. Al contrario, vamos a hablar un poco de cómo ha sido mi experiencia dentro del mundo de la matemática, porque siento que caí donde tenía que caer y casi que por accidente. Y un poco ya hacia el final sí vamos a hablar un poquito de matemáticas. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco mi paso por la universidad, mi paso por el magíster y, bueno, el presente que ha estado pasando de 2019 en adelante. Bueno, ¿por qué matemáticas? Bueno, era un infante, año 2005, aunque no parezca, ese que está ahí soy yo, el flaquito. Y recuerdo teníamos una cuestión parecida a la PSU de Chile, me entregaban un libro que tenía todas las universidades y todas las carreras habidas y por haber en el país. Y me pareció curioso que la carrera de licenciatura en matemáticas fuese distinta de la educación, mención matemática. Fui y le pregunté a mi profe en su momento, y me dijo que un poco eso estaba apartado de la educación y que si bien en algún momento iba a tener que hacer clases, me iban a enseñar muchísimas más cosas. No me iban a enseñar a dar clases, pero me iban a enseñar, bueno, muchísima más matemática de la que él me había enseñado. Yo dije como que, sí, vamos. Bueno, me gradué, me fui a la Universidad de Carabobo, esa es mi banda del colegio. ¿Cuál eres tú? El que está acá, sé que no parece igual, pero este que está acá soy yo. Sí, era hace 40 kilos más o menos. Bueno, fui seleccionado a la Universidad de Carabobo y ahí empezó a transcurrir el resto de mi vida desde 2005 en adelante. Encontré un gran ambiente. El departamento de matemáticas de Carabobo me hizo, en el primer año era como que yo todavía no tenía noción de qué era lo que iba a hacer. De hecho, yo creo que no llegué a tenerla hasta 2011, pero sentía que estaba con gente que iba conociendo gente buena onda cada vez que iba subiendo en experiencia en el departamento. Veía que mis profes estaban relativamente bien, que era buena gente, que hacían con pasión lo que estaban haciendo. Y era como que, bueno, sí, mira, caí exactamente donde era.
Acá estamos, bueno, como siempre, como se ve, que también pasa por acá, una presentación de tesis de alguien. Ni me acuerdo quién presentó la tesis ese día, pero ya estaba en lo que, de las cosas que más me gusta hacer. Por supuesto, bueno, profesores. Acá tenemos al profesor Carlos Cadenas. Acá 3 profes, uno muy amigo, Orestes Montilla. Luis, creo que lo conocen por acá. Profesor Nelson Hernández y otra vez el profesor Carlos. Acá esto me parece que fue o en unas jornadas de matemáticas o en unas elecciones donde escogieron al profesor José Marcano como decano de la facultad. Esto ya 2011 en Mérida, la guata empieza a crecer. Y bueno, más compañeros en el camino. Si se fijan, dice 2005, 2013, porque me eché 8 años en la universidad, pues bueno, la responsable es la música. Conocí a este sujeto en algún momento, no se ve mucho porque bueno, es oscuro como está la foto. José se convirtió en mi mentor musical, el que me ordenó la cabeza con la música, me enseñó casi todo lo que sé de teoría musical y bueno, esta fue mi primera banda de música venezolana. Como éramos 4 universitarios, lo llamamos la Universidad del Folclore. Puse esta foto en particular porque, aunque estos son más viejitos que yo, se convirtieron en mi banda a posteriori. Acá, pues más chiquito, pues, fíjense, hace como 30 kilos más o menos acá. Esta, somos los mismos chicos. Y esta es la última vez que canté por Los Puntos. Año 2009, Festival de la Voz Universitaria, en la que, sí, fue la última vez que canté porque entendí que cantar era muy difícil. Me dediqué a los instrumentos. Creo que me va mejor. Igual me gusta cantar, pero no por Los Puntos. Hacia el año 2011 cambió mi percepción de la vida. Entendí que tenía que terminar la carrera. Conocí a quien se convirtió en mi tutora de licenciatura, se convirtió en mi tutora de maestría, y bueno, accedí al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Puse esta porque acá en el medio está mi tutora, la doctora Estefania Marcantonini. Estas fotos en la Universidad Central, estábamos en la presentación de tesis de Alejandra Aguilera. Y bueno, en el IBIC daba para muchas cosas. Es un instituto en el que no solamente se hace matemática, se hace absolutamente casi todo lo que tenga que ver con la ciencia. Entonces te puedes encontrar con gente que hace de todo. Te puedes encontrar con gente que hace inmunología, que hace química, que hace microbiología, un trabajador de divulgación de la ciencia, qué sé yo, otro químico, biología y biofísica, entre otras cosas. Esta no es una bebé, es mi doctora Juguetes, una amiguita que está hoy, bueno, ya aquí empieza, o sea, cuando uno ve estas fotos ya sí empieza a meterse la nostalgia del montón de gente que está regada por el mundo, gracias a las cuestiones contextuales que se vivieron en Venezuela. Ella continúa en Venezuela, este está en Argentina con ella, que es su esposa, este está acá en Santiago, este está en Colombia, este sigue en Venezuela, y bueno, este peluche está en Chile. Este que está acá es el esposo de ella y está en Finlandia. Este físico grandioso está en Málaga, me parece, o en Granada, por ahí, España. Más de los grandes amigos, bueno, en algún momento terminé graduándome. Y bueno, esto forma parte de toda la promoción año 2018, el grado. A 2017 terminé la maestría y pues caí.
¿Cómo caí en Valparaíso? En realidad es súper interesante porque, o sea, era como que nosotros, con todo el tema de la migración, yo salí de la licenciatura sin, un poco ya pensando que tenía que, ya sabía qué era lo que hacían los matemáticos, entonces dije, bueno, tengo que hacer un doctorado, pero por haber durado 8 años en la carrera, eso me dio poco como continuar, o sea, poco como irme de una vez, porque los números brutos no eran muy buenos, entonces, bueno, tuve que hacer la maestría, dedicarme a la maestría. Concursé 3 veces al doctorado en consorcio, a este doctorado particularmente, pero de verdad el momento en el que salió la respuesta positiva fue cuando tenía que salir. Yo creo que para 2016, que fue la primera vez, y 2017 no, o sea, postulaba como que, o sea, vamos a postular porque el país estaba ya en una situación bastante considerable para no vivir en el país, o sea, para no hacer ciencia. Si hacías ciencia, se te complicaba mucho. Pero bueno, logré salir, logré venir a la escuela. Tenía más postulaciones hechas, tenía postulación hecha a Uruguay, tenía postulación a Argentina, tenía postulaciones a México. Me aceptaron en Uruguay y en Chile, pero en Uruguay no me dieron beca. En Valparaíso me dieron la beca y pues aquí estoy. La adaptación a la ciudad fue bastante buena. Valparaíso, para los que están los que están en primer año, que bueno, salvo Bárbara que vive acá, los demás no han podido llegar. Se van a encontrar con una ciudad bastante linda, más allá de la foto que es hermosa. La ciudad en realidad te da bastante, te hace sentir como, al menos yo que estuve bastante en Venezuela, playa, costa, te hace sentir como en casa. La gente, pues el grupo humano es bastante de lo mejor que tiene este programa. Somos acá los que hacemos vida en el Lima. Esto es lo más lejos que he ido en Chile. En Olmué no está la campana acá. Pude volver a jugar al fútbol, que lo dejé en Venezuela por la situación del país. O sea, no podía ni siquiera comprar calzado para jugar al fútbol. Pude volver a hacerlo acá. Conocí, entre otras personas, gente también de mi país, como Leo y Maritza. Con Maritza de verdad he tenido una relación bastante amena. Es de la que más conoce las entrañas de lo complicado que puede ser el tema de calificativos, y yo sé lo complicado que ha sido para ella el tema del doctorado, porque, bueno, somos como la llavecita y la cerradura. La oficina da para todo también. Eh, hay tiempo para conversar, hay tiempo para hacer matemáticas, hay tiempo para todo. Y bueno, por último, he podido conocer, hacer turismo por Valparaíso, y obvio por detrás de esto está todo lo que llaman en Chile carrete. Ajá. Pero, ¿qué hemos estado haciendo? Bueno, tengo que decir que yo nunca había tenido contacto con la dinámica. Yo pertenezco a la línea de sistemas dinámicos, pero nunca había hecho la línea, o sea, existía gente en Venezuela que trabajaba en sistemas dinámicos, pero para cuando yo estaba en la maestría ya quedaban pocos. Con Arnaud tuve un pequeño, Arnaud Meyronén, creo que ahora pertenece a la Universidad de Valparaíso, pero no, creo que no ha llegado todavía por los mismos temas de lo que estamos viviendo. Tuve un
pequeño trabajo con él, pero no llegó a nada porque me tuve que ir del instituto. Él trabajaba en el IBIS, pero no pudimos hacer más nada porque me fui a mi casa y pues tenía que trabajar para mantenerme. Y me vine acá pensando en la línea de sistemas dinámicos. Me costó bastante arrancar, pero eventualmente arranqué. Entonces, un poco lo que estamos haciendo va de la onda de dinámica unidimensional. Bueno, pues en principio vamos a tomar dos parámetros reales y vamos a considerar la familia de mapas definidos sobre el círculo, entendiendo el círculo como R cocientado con Z, también isomorfo al 0,1, por ejemplo. Y bueno, vamos a considerar los mapas F sub AB de un ángulo como teta más A más B sobre 2pi seno de 2pi teta módulo 1. Y bueno, sobre este mapa, Arnold, en 1965, abajo tienen la cita, caracterizó las dinámicas en términos de número de rotación, definido como el límite que tienen allí, y es como, en efecto, ver cómo estos mapas se parecen a una rotación. Estos mapas se pueden ver que son difiomorfismos del círculo en el círculo, que preservan orientación y todo el tema. Y bueno, ¿qué tan distintos son estos difiomorfismos a una rotación en el círculo que está definida como f de teta igual a teta más alfa, donde alfa es el número de rotación? Si f es de esta forma, el número de rotación para f es en efecto alfa. Entonces, queriendo caracterizar las dinámicas en términos de esos numeritos, Arnold dijo, bueno, que si tenemos ahora un phi, consideremos el conjunto de los parámetros AB tales que el número de rotación de FAB es phi. Y en el espacio de parámetros para A en un medio 1 y B entre 0 y 1, él se dio cuenta que, por ejemplo, si es que phi, ¿dónde estamos acá? Quiero anotar. Si es que phi es más chico que 5, entonces encontró estos conjuntos en los que hay, bueno, más chico que 5 no. Más chico, porque el phi es entre 0 y 1. Encontró cómo caracterizar las dinámicas de acuerdo a el número de rotación. Acá tenemos número de rotación. Se me complica escribir. Un medio. Tres quintos. 2/3. 4/5, este no lo recuerdo, y este es 1. En el sentido de que al tener número de rotación un medio, se comporta como la rotación teta más un medio. Esta se comporta como la rotación teta más 3/5, y así sucesivamente. Estos mapas los llamaron Standard Maps, y bueno, profundamente estudiados. Siguiendo, más adelante, considerando una pequeña modificación del mapa, en lugar de considerar teta, ahora consideramos el mapa 2 teta. Misiurewicz y Rodríguez, abajo tenemos la cita. Uno puede probar que si B está entre 0 y 1 medio, el mapa es expansor y por lo tanto conjugado a 2x módulo 1. Si B está en un medio 1, el mapa es semiconjugado a 2x módulo 1 con a lo más una órbita periódica atractora. Y si uno considera la complexificación del mapa, es decir, el mapa llevado al plano complejo vía e a la 2pi y x,
y supone que el mapa tiene una órbita periódica atractora P de periodo n, se puede probar que la iteración por G a la n de los dos puntos críticos que tiene G como mapa complejo convergen a un punto E a la 2 y P con este P chico, o sea, este punto en la órbita periódica atractora. Ahora, si uno considera phi la semiconjugación que se tiene en el paso anterior y define como phi A de P un punto T de P, a ese punto lo llamamos el tipo de la órbita P. Se puede probar que él también es periódico de periodo n para el mapa 2x módulo 1. Entonces, los análogos a estas lenguas de Arnold son, bueno, uno, si tiene un punto periódico para el mapa 2x módulo 1, uno define la lengua de Arnold o el conjunto de los parámetros AB tales que existe una órbita atractora de tipo T. Entonces, los dibujos acá ya son totalmente distintos. En el caso anterior, uno ve que los puntos, las lengüitas parten desde B igual a 0, acá pareciera que son punteadas, pero en efecto son lengüitas totalmente abiertas, de hecho con interior y tal. Pero acá no. Acá estamos viendo para B desde 1/2 hasta 1, a partir de B igual a 1/2 es donde empiezan a aparecer las lenguas, aparecen a diferentes alturas y hay, bueno, cualquier cantidad de otros resultados bastante distintos a lo que eran los mapas estándar. Por otro lado, Glendinning y Sidorov agarran el mapa 2x módulo 1 y le sacan un intervalo abierto, alfa y beta. Y consideran los puntos que, más o menos como tenía Alfredo, nunca, iterando por el mapa, van a entrar en el intervalo alfa-beta. Y Glendinning y Sidorov caracterizan los agujeros para que J de alfa-beta contenga un único punto en el 0,1. El conjunto J de alfa-beta intersectado con un abierto, con un cerrado al extremo derecho del conjunto es infinito para cualquier delta mayor que 0. El conjunto J de alfa-beta es no numerable con dimensión de Hausdorff, J de alfa-beta igual a 0, y que la dimensión de Hausdorff del conjunto sea mayor que 0. En este contexto, lo que nosotros nos queremos preguntar es qué de lo que hacen Misiurewicz y Rodríguez continúa valiendo al considerar un agujero alfa-beta como en Glendinning y Sidorov, de manera que el agujero sea movido por la semiconjugación o que el agujero se mantenga fijo, es decir, comparamos el mapa 2X con el DSM de los de Misiurewicz y Rodríguez, pero no pasamos el agujero por la conjugación. Hasta ahora todavía estamos trabajando con el caso en el que son conjugados a la doubling map, es decir, en el caso anterior, para B más chico que 1/2, como se ve acá en la primera. Y bueno, seguiremos informando. Todavía está en fase beta el trabajo y bueno, va a ser presentado cuando tengamos ya un proyecto más consistente hasta antes de mayo del año próximo. Por ahora, esto es todo. Si es que alguien tiene preguntas. Diego, ¿Sí? ¿puedes mostrar el resultado inicial de Arnaud? El inicial. El primero dijiste. Este. Ya, ¿en qué consiste la descomposición? Esto está puesto en el espacio de parámetros. Ya, Estos sí, son sí. los parámetros AB con A desde 1/2 hasta 1. Aquí A va desde 1/2 hasta 1. Y B va desde 0 hasta 1. Entonces, esta es la lengua de orden 1/2. En el sentido que, si es que consideramos, son
los parámetros AB tal que el mapa tiene número de rotación 1 medio. Entonces, todos los locos que están acá, para todos estos parámetros AB, el mapa tiene número de rotación 1 medio y son conjugados entre sí, en el interior. Ajá. Así, bueno, para los siguientes, acá está el número de rotación 3/5, 2/3 y así hasta el número de rotación 1. Ya, ¿y Entonces, qué pasa entre medio en las zonas blancas? Ajá, ¿qué pasa entre medio de las zonas blancas? Estas son las lenguas que llamamos de periodo 5 o más chicas. Entonces, si es que yo me doy un número de rotación, si es que yo me doy un número racional, cualquiera, va a existir la lengua de ese orden y puede existir acá entre medio. Ahora, ¿qué tengo que considerar? Lenguas de periodo más grande, 7, 6, 7, 8, 9. Va a existir acá adentro una lengüita en el medio cuyo número de rotación es ese número racional. ¿Cuál? Un medio. En este caso no un medio, no, te das cualquier otro. Ya. Cualquier otro que no sea estos que están acá, cualquier otro mayor, qué sé yo, un séptimo. Para un séptimo va a existir una región de este cuadrado cuyo número de rotación es un séptimo. La lengua de orden un séptimo. Ok. Te tenía otra pregunta del doctorado. Dime. Que ¿cómo te enteraste de que había un doctorado en Valparaíso y todo eso? Luis. ¿Qué Luis Lomelí? No. Ah, Luis Rodríguez, este que está acá, ¿ya? ha venido a trabajar al CINFAP con Ah, Soledad Torres. Entonces, para cuando me gradué, me parece, ya él había venido un par de veces, 2013 o algo así. Y pues me dijo de la existencia del programa. También en el camino, la profe Estefania, con quien trabajé en la maestría, vino también a Valparaíso a trabajar con Juan Peipuquet. Profe Estefania es la que está acá en el medio. Y pues me informaron del programa y de hecho la profe, Luis también, que me conocen bastante, me decían que me iba a gustar mucho Valparaíso y no se equivocaron. ok, gracias. Bueno, si nadie más tiene preguntas para ninguno de nuestros expositores, le damos las gracias de vuelta.